¿Te aguantas mucho las ganas de orinar? ¿Vas al baño muy seguido? ¿Lo primero que haces al llegar a cualquier lugar es buscar un baño? ¿O sientes ardor para orinar? Quédate, este video es para ti. Hola, soy el Dr. Roberto Villagómez, soy urólogo y especialista en incontinencia urinaria y vejiga hiperactiva. Hoy platicaremos un tema que afecta más a las mujeres y que muchas veces no le dan la importancia debida. Esto es la incontinencia urinaria. Te diré qué es la incontinencia urinaria, cuáles son las causas, los tipos de incontinencia y cómo puedes evitar la incontinencia urinaria. Además, te diré qué puedes hacer desde tu casa para saber si tienes incontinencia urinaria. ¿Qué es la incontinencia urinaria? La función de la vejiga es almacenar orina y vaciarla en el momento correcto de forma controlada y voluntaria. La vejiga está rodeada por varios músculos que la mantienen en una posición anatómica correcta para realizar este trabajo, y a estos músculos les llamamos en conjunto piso pélvico. La incontinencia urinaria es perder la función de almacenamiento y vaciamiento correcto de la vejiga. Esto significa que no siempre se puede controlar la salida de la orina. La incontinencia urinaria causa escapes que varían de una pequeña cantidad, por ejemplo al toser o reír, algunas gotas, hasta tener la necesidad muy imperiosa o fuerte de orinar que es difícil de controlar. Podemos asociar este problema al envejecimiento, sin embargo, se presenta en 1 de cada 3 mujeres de todas las edades. La incontinencia urinaria causa problemas en la calidad de vida de las mujeres que lo padecen. Y muchas veces esto hace que no quieras hacer ejercicio o incluso hasta salir de tu casa porque no puedes alejarte de un baño. ¿Cuál es la causa de la incontinencia urinaria? Existen diferentes causas. Causas genéticas en personas que tienen alteraciones de las fibras de colágeno que hace débil esta parte del cuerpo y que tienen tendencia a debilitarse. Embarazo. Las hormonas producidas durante el embarazo y el aumento de peso durante la gestación pueden alterar el piso pélvico. El parto. El paso del bebé por la vagina estira al máximo los músculos del piso pélvico, que puede alterar la elasticidad de manera temporal o permanente del piso pélvico. La menopausia. La baja de hormonas cambia la elasticidad de todos los tejidos, incluyendo el piso pélvico. Las cirugías ginecológicas como la histerectomía, que es quitar el útero, que puede ser por miomas o cáncer, y la radioterapia pueden alterar los nervios y estructuras del piso pélvico. El sobrepeso y obesidad, con el aumento de la presión intraabdominal, ejercen mayor presión sobre la vejiga. El estreñimiento. El sobreesfuerzo abdominal para conseguir evacuar distiende también los músculos del piso pélvico, afectando su elasticidad. El tabaco. Las personas que fuman favorece la aparición de tos crónica, que a su vez aumenta la presión intraabdominal y también afecta la elasticidad de los tejidos. Y la incontinencia puede estar relacionada a la dieta, demasiados irritantes, cafeína, bebidas alcohólicas o bebidas azucaradas. ¿Cuántos tipos de incontinencia existen? Principalmente son 3. Lo podemos dividir en incontinencia urinaria de esfuerzo, la cual se presenta cuando realizan un aumento de la presión intraabdominal, como estornudar, toser o hacer alguna actividad física. La orina sale de forma involuntaria, pueden ser gotas o un chorro de orina. La incontinencia urinaria de urgencia son las ganas repentinas de orinar, aunque sea muy poca orina. Es el clásico ejemplo de las mujeres que van a orinar muy seguido durante el día y a veces en la noche. Y la incontinencia urinaria mixta, que es la combinación de las dos anteriores. ¿Cómo saber si se sufre de incontinencia urinaria? Tu médico puede valorar si tienes incontinencia urinaria a través de unas preguntas muy sencillas que se llama historia clínica. Preguntamos acerca del número de embarazos, qué tanta agua tomas, medicamentos que usas, y puedes contestar un cuestionario validado para esto por la Sociedad Internacional de Incontinencia. Te dejo el link en la descripción para que lo puedas hacer desde tu casa y descubrir si tienes incontinencia urinaria. También se hace una revisión con vejiga llena para observar si al realizar algún esfuerzo o le pedimos a la paciente que tosa, y observar si sale orina y la movilidad de la uretra. Les pedimos también que hagan un registro o diario miccional, esto es, que apuntes el momento y la cantidad de líquido que bebes y cuánto orinas. Los horarios para observar si tu problema está en relación con algún hábito.
Se solicitan estudios de imagen para ver la posición de la vejiga y sus características anatómicas. Y finalmente, se puede realizar un estudio de urodinamia que nos sirve para medir el funcionamiento de la vejiga. Es como hacer un electrocardiograma, pero a la vejiga. ¿Cómo evitar la incontinencia urinaria en la mujer? Se deben eliminar o controlar factores de riesgo que favorecen la incontinencia. Bajar de peso ayuda a mejorar hasta un 50% de los escapes de orina. Orinar con horario. Más o menos cada 2 horas, tengas o no tengas ganas de orinar, hay que ir al baño a orinar. Esto ayuda a mantener la vejiga vacía. Por si tienes que realizar algún esfuerzo, tengas la menor cantidad de orina posible dentro de la vejiga y no presentes escapes de orina involuntario. No aguantarse las ganas para orinar. Las mujeres quieren orinar solamente en baños limpios y prefieren aguantarse las ganas. Esta sobredistensión de la vejiga de manera crónica puede causar alteraciones en su movilidad. Dejar de fumar. Hacer ejercicios de fortalecimiento de piso pélvico con un especialista en rehabilitación y fisioterapia. Si utilizas toallas sanitarias para los escapes involuntarios de orina, cámbialas cuando las sientas húmedas. Esto va a reducir el riesgo de infecciones urinarias. ¿Cuándo tengo que acudir al urólogo? Si notas que orinas más veces de lo habitual, sientes dolor, ardor al orinar, o la orina huele mal o tiene un color rojizo, si tienes algún bulto o anormalidad en tus genitales que se llaman prolapsos vaginales y no toleras los medicamentos para la incontinencia, si persiste la incontinencia a pesar de las medidas y de los tratamientos que hayas tomado. ¿Qué es bueno para la incontinencia urinaria? Uno de los problemas de la incontinencia urinaria es que las mujeres pueden no darle la importancia debida y se adaptan a vivir con escapes de orina pensando que es normal. No acuden a consulta con un especialista y prefieren preguntarle a la comadre. Pero existen diferentes alternativas para mejorar esto. Número 1. Tratamiento conservador. Eliminar los factores de riesgo que ya platicamos, como bajar de peso, dejar de fumar, orinar con horario, no aguantarse las ganas de orinar. Tratamiento farmacológico. Medicamentos que ayudan a la vejiga a mejorar la continencia. Se pueden aplicar inyecciones de toxina botulínica para ayudar a la vejiga a esta función. Neuromodulación, que puede ser tibial o sacro, que es la aplicación de energía eléctrica para regular los nervios de la vejiga. Y finalmente, el tratamiento quirúrgico, que se da en aquellos pacientes que a pesar de todo lo anterior tienen incontinencia de esfuerzo y no mejoran. Es importante señalar que el tipo de incontinencia que mejora con cirugía es la incontinencia de esfuerzo. Por eso es importante una revisión con un especialista para un diagnóstico correcto. Si quieres saber más o te quedaste con alguna duda, no te preocupes, suscríbete al canal, déjamelo en los comentarios y los estaré contestando personalmente. No te olvides de compartir este video, nos vemos en la próxima.